Vamos a abrir las Biblias en Filipenses. Es un texto archiconocido y yo sé que muchos de nosotros y ustedes lo saben de memoria, ¿no? Que es Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Entonces abrimos la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Yo lo voy a estar leyendo de la Reina Valera 1960. Y el título raro que le puse a este pasaje es Por ahí Diótrefes. Es por ahí Diótrefes. Diótrefes es un anciano a la cual el apóstol Juan le escribe en la tercera carta de Juan, que buscaba siempre el primer lugar. Y ustedes van a entender por qué le puse ese título cuando leamos este pasaje. Por lo tanto, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos al Señor. Amado Padre, bendito Dios, eterno y soberano Rey, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este momento que nos has dado a cada uno de nosotros de poder entenderte, de poder comprenderte, de poder creer a tu palabra. Y hoy, al leer la lectura de tu palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, hemos escuchado, Señor, tu voz hablarnos. Gracias, Señor, porque aquí hay un mandamiento en el cual perfectamente Jesucristo en su encarnación lo hizo. Y ahora, Señor, tú nos mandas también, a través de la Santa Escritura, a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Amado Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, y nos has puesto a servirte, Señor. Y para hacerlo de forma correcta, debemos hacerlo, Señor, como aquí, oh Dios, tú nos has hablado. Que tengamos todo el sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y tú por esto lo exaltaste hasta lo sumo, y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre glorioso de Jesús se doble toda rodilla. Señor, por tu gracia, Señor, solamente por tu gracia, todos nosotros nos hemos postrado y hemos confesado a Jesús como nuestro Señor. Gracias, Señor, porque en ese momento determinado tú llevaste la gloria. Y en el momento eso de que empezamos, Señor, a caminar contigo, tú nos demandas, Señor, a humillarnos y a ser humildes de corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se humilla, Dios lo exalta, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Notemos este pasaje bíblico que hemos leído recién, ¿no? Que dice, haya pues en vosotros. Por lo tanto, esta palabra, este mandato, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es para la iglesia. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y presten atención a esto.
Estamos hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bajó un escalón. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y la forma de siervo hecho en la condición de hombre. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, otro escalón más abajo, dando su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que en el relato de la palabra de Dios, vemos cómo Jesucristo empieza a bajar escalones. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, todo aquel que se humilla a Dios lo exalta. Y automáticamente dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Déjame decirte que todo lo contrario a la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es una criatura que se llamó Lucifer, que si ustedes ven los relatos en la Biblia, en Ezequiel, en Isaías, él, siendo una creación, una criatura, quiso ser como Dios y quiso llevar su trono al lado del norte y sentarse en el monte de Dios siendo como Dios. Por lo cual Dios, ¿qué hizo? Lo cortó y lo echó a lomo bajo, lo sacó de su tercer cielo del Señor. Satanás empezó a subir, yo quiero ser como Dios, pondré mi trono en el monte y voy a ser adorado, por lo cual Dios lo cortó. Él se enalteció y Dios, ¿qué hizo? Lo humilló. Lo mismo, amados hermanos, pasa con nosotros. Por lo tanto, entrando en el contexto de Filipenses capítulo 2, dice el apóstol Pablo, del versículo 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Si hay alguna consolación, no es una duda, es una afirmación. ¿Y cómo sería? Por tanto, ya que ustedes fueron consolados por Cristo y reciben diariamente la consolación de Cristo, si algún consuelo ya tienen del amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu, si ciertamente entre ustedes hay un amor entrañable y entre ustedes hay misericordia, dice el apóstol Pablo, completen mi gozo, sintiendo todos ustedes una misma cosa, teniendo entre ustedes el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el apóstol Pablo dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, el primer punto que vamos a ver en esta mañana, amados hermanos, es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que habla de la humillación de Cristo. Y luego vamos a ver el punto número 2, que es del versículo 9 al 11, que habla de la exaltación de Cristo. Y el punto 3, que lo voy a usar como una aplicación, no es por este camino, Diótrefes, que vos estás usando, es por acá donde se va. Entonces vayamos inmediatamente al primer punto, la humillación de Cristo. Dice, haya pues entre ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y lo primero que dice el apóstol Pablo, haya entre ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta actitud mental que tuvo Cristo Jesús cuando Él se hizo hombre. Todos ustedes deben tener la misma mente que tuvo Jesucristo en su ministerio terrenal. ¿Y cuál es la forma de pensar que tuvo Cristo estando aquí en la tierra? Automáticamente nos vamos a la palabra de Dios, a lo que dijo Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la actitud que Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate de muchos. Y esto es lo que el apóstol Pablo apela. Y muchas veces cuando nosotros, amados hermanos, predicamos el Evangelio, la actitud de toda persona al principio es: vos me estás hablando de Cristo, de su obra redentora, pero déjame decirte, yo no soy como tal persona. Y se comparan hacia ciertas personas que están a su forma de pensar en un nivel más bajo. Muchas veces no solamente pasa eso en el mundo secular, sino que dentro de la iglesia nosotros medimos nuestra forma de servicio mirando a un hermano o mirando a un pastor. Y eso no debe ser así, porque el ejemplo que está escrito en la Biblia, establecido para todos nosotros, no es compararnos con ningún hermano de su tipo de servicio que tiene, ni compararnos con ningún pastor. Si tanto el pastor como todo aquel que sirve en la iglesia de Dios, el ejemplo supremo de servicio, ¿quién es? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se anegó a sí mismo, no usó su vida para su propia gloria, sino que usó su vida para servir a otros, negándose a sí mismo. ¿Para qué? Para el beneficio de la obra de redención. Y ese es el sentir que Dios Padre hoy a través de la Escritura nos va a enseñar. Y Cristo se humilló hasta lo sumo. Y la forma de humillación de Cristo, amados hermanos, es incomparable, es infinita y no hay ningún tipo de comparación con ningún tipo de servicio de grande hombre de Dios que a ustedes o yo mismo hemos visto predicar. El punto de comparación de la humillación de Cristo es algo infinita. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí hay dos palabras: forma y vaciarse a sí mismo. Y cuando la Escritura enseña en la palabra de Dios que siendo en forma de Dios, no está diciendo la palabra de Dios, esa palabra que es morfe, que Cristo tenía forma de Dios, que su forma exterior es de Dios. No está diciendo eso, sino lo que está diciendo, existiendo en forma de Dios, esa palabra existiendo, ese verbo, que por toda la eternidad, pasada, presente y futura, y aún en su tiempo de encarnación, Cristo siempre fue Dios. Siempre Cristo fue Dios. En una palabra, aquel que se hizo hombre, aquel que es 100% hombre, ese es 100% Dios. Lo que pasa que estaba velada su deidad, ¿por qué? Por la carne. Cristo siempre existió en forma de Dios. Y debemos entender esto, amados hermanos, porque no hay punto de comparación de lo que Jesús, de cómo Él se humilló. Y hay dos textos maravillosos en la Escritura, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, que nos habla de la deidad de Jesucristo. Si yo y ustedes retomamos lo que hoy se cantó aquí y lo que recitó la hermana cuando citó Isaías 6, dice que Isaías, el día y el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Arriba del trono había serafines que cada uno tenían 6 alas, con 2 alas tapaban sus pies, con 2 alas tapaban sus ojos y con 2 alas volaban. Y día y noche decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. La tierra está llena de tu gloria. Versículo 1 al 3. Y en el versículo 5, Isaías dijo: la verdad que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Jehová, el Rey
de los ejércitos. Juan, en el capítulo 12, versículo 41, afirma que la visión que Isaías tuvo en el capítulo 6, Juan 12, 41 dice que Juan dijo, inspirado por el Espíritu Santo, esto dijo Isaías cuando habló acerca de ¿qué? De su gloria. El Cristo preencarnado que vio Isaías en el capítulo 6 es el Cristo encarnado en el Nuevo Testamento. Es más, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada. Pero nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz que alumbraba a todo hombre. Y en Juan 1, 14 dice, y aquel Verbo que era Dios, que es Dios y uno con el Padre, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Dios, lleno de gracia y de verdad. Y Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y no solamente en el Nuevo Testamento de su encarnación, sino también ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6. Es más, la Escritura dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Él, hablando de Jesús, es la imagen correcta del Dios invisible. La parte visible del Dios invisible, ¿quién es? Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada, pero nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquel que está sentado en el trono donde Dios puso su trono sobre todos los reinos, en el tercer cielo, que estaba sentado en el trono, donde los querubines y serafines lo adoran de noche y de día, dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el Dios soberano de toda la creación, digno de suprema alabanza, como hemos recitado recién en Apocalipsis capítulo 5, digno era de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es la persona de Jesucristo, que ha dado a conocer siempre al Padre. Y ese Dios que se dio a conocer siempre a Dios Padre y a Dios el Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios invisible, Él estando en su trono, siendo Dios y existiendo como Dios siempre por toda la eternidad, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que da vida a todas las cosas, ese Dios soberano y eterno se hizo hombre. No hay punto de comparación, ¿no? Y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo siempre en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojó en teología se llama la kenosis. No hablar profundamente de la kenosis de Dios, pero vamos a explicarlo un poquito. Cuando hacemos una pregunta, ¿de qué se despojó Cristo? Porque siendo de forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Muchos dicen que Jesucristo renunció a algunos atributos, lo dejó en su trono, se hizo hombre y usó ciertos atributos, pero otros no lo usó. Y eso es un error teológico. Porque si digo que decimos, como la Biblia afirma, que Jesús es Dios, Dios es inmutable. Por lo tanto, Él cambió su apariencia en existencia, pero su forma, su esencia, siguió siendo Dios. Su característica
era como un hombre, porque no había nada lindo para que nosotros los miramos y los sorprendamos. Pero su forma interior, su esencia, nunca cambió. Entonces Jesucristo, aquel que caminó aquí en la tierra, era 100% Dios y 100% hombre. No renunció a ninguno de sus atributos. En Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad y Cristo en su humanidad no renunció a ninguno de sus atributos. Porque si decimos que Jesús dejó algunos atributos en el cielo, estamos rompiendo la unidad intrínseca de que Dios es uno, pero habitan ¿qué? Corporalmente las tres personas, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios, que se hizo hombre, dice que no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aquí aparece otra vez la palabra forma de siervo. Así como Él era 100% Dios, Él siguió siendo 100% hombre, pero como hombre se hizo el siervo obediente, no tomando en cuenta y no tomó en cuenta manifestar sus atributos, aunque muchas veces sí manifestó sus atributos Jesucristo. Muchos dicen que lo hizo por el poder y la obra del Espíritu Santo en Él. Sí, está bien, pero siempre en cada persona habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque donde está uno, están los tres. Donde está el Padre, están los tres. Donde está Cristo, están los tres. Donde está el Espíritu Santo, están los tres. Aunque sea persona distinta. Y Cristo sabía lo que hay en el corazón de Ricardo, lo que está pensando ahora. Y Cristo conoce lo que estamos pensando en tu corazón ahora, pero también en la encarnación, cuando se hizo hombre. Porque Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que hay en el corazón del hombre, porque Él ya lo sabía de antemano. Y Él sabía que iba a conocer a Dios o no. ¿Sí o no? Jesús habló de su omnipresencia cuando dijo, mirad, Nicodemo, si vos no entendés las cosas naturales, terrenales, ¿cómo vas a entender y conocer las cosas espirituales? Porque nadie descendió del cielo, sino aquel que está en el cielo, que soy yo mismo. Entonces vemos que este Jesucristo, el Dios soberano, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y como siervo obediente al Padre, Él siendo Dios, esos atributos lo tuvo bajo el control. ¿Por qué lo tuvo bajo el control? Porque hubo un enemigo, el diablo, que tentó a Jesús y le dijo, ya que tú eres Dios, porque le dijo, ya que tú eres hijo de Dios, está afirmando la deidad, ya que tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muestra tu poder. Pero Jesucristo sometió siempre, se negó a sí mismo por el bien y la obra de la redención. Este es un capo. Entonces, vemos que no hay puntos de comparación, amados hermanos, en la humillación de Cristo, el ejemplo supremo que Pablo nos habla que nosotros pongamos y tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre. Se negó a sí mismo, siendo Dios. Se dejó que le pegaran, se dejó que le arrancaran la barba, se dejó que lo escupieran. Él, el siervo obediente, que se negó a sí mismo. Entonces vemos que este Cristo tomó forma de siervo. Un siervo es un esclavo que renuncia a todos sus atributos. Un esclavo es un siervo que renuncia no a los atributos, sino al uso voluntario de ellos cuando somete su voluntad al que lo compró como dueño. Un esclavo es comprado por el patrón, ahora no se ve más eso, pero el esclavo negaba toda su forma de escaparse, su yo, porque su obediencia era totalmente ¿a quién? Al amo. Sus atributos estaban en él. Yo quiero ser libre, yo quiero manifestar mi voluntad, pero un esclavo se sometía a la autoridad ¿a quién? Del patrón. Y se negaba a sí mismo para no manifestar esa capacidad que tenía de
salir adelante. Bueno, Cristo es el siervo obediente que tenía toda la capacidad de decir al diablo, sí, yo te adoro y no me bajo de la cruz. Pero Jesucristo, el Dios soberano, se negó a sí mismo cuando el diablo le ofreció los mundos y las naciones de este mundo para que no cumpliese el plan de Dios. Pero como el siervo obediente de Dios, le dijo, está establecido y escrito, al Señor tu Dios honrará. Por lo tanto, Satanás, vete. Y cuando Jesús dijo, vete, ¿qué hizo Satanás? Obedeció. Entonces vemos que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué hecho semejante a los hombres? Porque él era 100% hombre, pero había algo que hay en mí y en vos, que es el pecado que en él nunca tuvo y nunca hizo. Por eso en semejanza de carne de pecado. ¿Y con qué propósito el Señor Jesucristo se hizo hombre? Porque está establecido en la palabra y lo hizo por amor a cada uno de los escogidos que Dios Padre decretó desde la fundación del mundo. Porque se necesitaba un representante, un hombre 100% hombre que muera en la cruz, que a la vez sea 100% Dios que muera en la cruz para redimir a todos aquellos que Dios Padre había decretado desde la fundación del mundo. Por eso dice la palabra de Dios en hebreo, que dice la palabra de Dios proféticamente el mismo, papá, ofrendas por el pecado no te agradaron. Por lo tanto, Padre, me presentaste y me preparaste un cuerpo. He aquí, Padre, yo vengo a hacer tu voluntad, como está establecido. Porque se necesitaba un representante, porque había algo carísimo que no se puede pagar con todas las riquezas de oro y plata, que era tu alma y mi alma. ¿Qué es lo más caro de toda la eternidad? Tu salvación y mi salvación, porque la sangre preciosa de Jesús fue derramada. Ese pagó el alto costo por cada uno de nosotros. Entonces, en su humillación, Cristo se negó a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz de Calvario, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y eso es el relato de humillación que Pablo quiere que tanto yo como vos y la iglesia primitiva de Filipos tengan en cuenta. Nunca se comparen con ningún predicador, ningún hermano en el servicio, sino el ejemplo supremo de humillación es la persona gloriosa de Jesús, que siendo Dios se humilló. Y aún mismo la enseñanza Jesús le dijo a sus discípulos, cuando se puso la toalla aquí en el cinto, agarró la palangana, para hablar en criollo, y le lavó los pies a su discípulo. Ustedes me llaman Señor y Maestro, y bien hacen, porque yo soy el curios y el Maestro. Y lavo los pies, y estoy acá entre ustedes como el esclavo. Así también, ustedes deben serse los unos con los otros, porque ejemplo Él nos dejó. Entonces, amados hermanos, siempre hemos visto que Cristo fue en forma de Dios aquí en la tierra y forma de siervo. 100% Dios, 100% hombre. Él fue el 100% hombre, 100% siervo, que cumplió con toda la voluntad del Padre. Y cuando Jesús dijo en Juan, hablando de esa deidad de Cristo, que es esencialmente Dios, Jesús dijo, yo y el Padre, uno fuimos. ¿Dice así? No. Yo y el Padre, uno somos. Es más, Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En su gloria, en su palabra, Dios nos revela también, amados hermanos, que no solamente interiormente Él es uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, sino también que en su misericordia dice, no solamente yo estoy velado y no ven mi deidad, pero lo soy,
Por eso fue la causa que muchos judíos quisieron matarlo. Pero también, de forma exterior, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es maravilloso. Ahora, dice el segundo punto, que es la exaltación de Cristo. Por lo tanto, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo nunca se exaltó a sí mismo. Dios Padre siempre lo exaltó a Jesús. Aún en su muerte y su resurrección fue glorificado a la diestra de Dios Padre, porque Dios Padre lo exaltó. Cristo nunca se exaltó a sí mismo. Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó en su trono de gloria que tuvo con él, el Padre, el Espíritu Santo, con Cristo, antes que el mundo fuese. Por eso en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, Jesús el Señor, nuestro Cristo, dijo: Padre, la hora que tú me diste para que yo hiciese, yo ya la cumplí. Por lo tanto, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y asimismo el Padre hizo sentar a Cristo, a Jesucristo, Dios hombre, con todas las marcas de la muerte, a su diestra de la gloria de Dios, que lo vemos en Apocalipsis 5. Entonces vemos, hermanos, que el acto supremo de Dios, de esa humillación, es un ejemplo que Dios nos dejó para que nosotros, Cristo se humilló por causa del servicio, y nosotros debemos humillarnos por causa del servicio también. Nosotros debemos servir con el manto y una actitud correcta de humildad, no haciendo nada por vanagloria y también considerando al prójimo como superior a uno mismo. Dice la palabra de Dios que toda obra perfecta despierta en su criatura celo y envidia. Gracias a Dios que ninguno de nosotros somos perfectos, ¿eh? Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero, amados hermanos, si hay esto que Dios nos dice, nada hagan por vanagloria, es porque ciertamente se hizo por vanagloria muchas veces. Y un ejemplo es Diótrefes, que buscaba siempre el primer lugar. Nada hagan por vanagloria. Y también deben considerarse unos a otros como superiores, el que está al lado tuyo como vos mismo. Porque en el servicio del Señor se puede hacer de dos formas. Dando glorias a Dios o siendo una vanagloria. Y la vanagloria es cuando uno hace las cosas para hacerse ¿qué? Ver. Por eso se llama nada hagan por vanagloria. Nada hagan por egoísmo propio. Nada hagan para verse, que es una vanagloria. Porque aquí la gloria es recibida por parte de Dios cuando ustedes en el servicio entre unos y los otros, según el don que Dios nos dio, debe hacerse siempre humillado y en humildad, que eso lleva gloria a Dios Padre. Entonces, amados hermanos, acuérdense de esto también, que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, trae la gloria ¿a quién? A Dios Padre. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y para que se entienda esto, desde el momento que vos y yo confesamos a Jesús como Señor y Salvador, la gloria es transmitida ¿a quién? Al Padre. Es más, en su encarnación Cristo dijo a sus discípulos, no se preocupen, porque los que lo rechazan a ustedes no lo rechazan, sino me rechazan a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió. Bueno, cuando nosotros servimos para Cristo, honramos a Cristo, servimos a Cristo con humildad y humillado delante de la presencia del Señor,
cuando lo hacemos de esa forma, esa gloria que es transmitida en Cristo se la lleva ¿a quién? Dios el Padre. Ahora, ciertamente, esto que dice la palabra de Dios, que toda lengua confesará que Jesús es Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos confesarán que Jesús es el Señor. Eso está profetizado cuando Isaías habló acerca de él. Porque en Isaías capítulo 45, versículo 23-24, dice el profeta: por mí mismo hice juramento, que de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién dice esto? Jehová. Y el cumplimiento de esta profecía es la persona de ¿quién? De Cristo. Serafines, querubines, los 24 ancianos, como hemos leído aquí, como leyó la hermana, en el capítulo 5 de Apocalipsis, todos se postran delante del trono y lo adoran. Capítulo 5, 4 y 5 vemos la adoración celestial a Cristo, que todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dicen: Jesucristo, tú eres el Señor. Y gracias a Dios que cada uno de nosotros, por misericordia, por gracia, por obra redentora de Dios, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos ¿a quién? A Cristo. Porque esta es la profesión de nuestra esperanza, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó por nuestros pecados y que Cristo está sentado a la diestra de la gloria de Dios. Y hemos todos confesado que Jesucristo es el Señor. Pero los querubines, los serafines, esos seres creados por Dios para que continuamente lo alaben, con cara de león, con cara de águila, con cara de hombre, se postran ante Jesús y reconocen: Jesucristo, tú eres el Señor. Todo lo que hay en la tierra, todo ser humano que no creyó en Cristo en un momento determinado por la gloria y manifestación de su poder, va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios lo estableció y Dios cumple su palabra. Todas las personas que están en este momento en el Seol, que el día de mañana se van a salir del Seol para presentarse ante Dios Santo, ante el trono blanco para ser juzgados y echados al lago de fuego, todos ellos van a confesar que Jesús es el Señor. Todos los ángeles caídos, como Satanás, como todo espíritu inmundo, confiesan y confesarán que Jesús es el Señor. Aún los ángeles que no guardaron su dignidad, que están guardados en prisiones eternas, también confesarán que Jesús es el Señor. Y todo lo que hay en el mar, dentro del mar, todo lo que hay sobre la tierra, creado por Dios, todo ser viviente, en cada uno en su idioma, se postrará y confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amados hermanos, en forma de aplicación, esto que le estoy diciendo y que Pablo nos dice es algo que muchas veces no hemos obrado conforme a la humildad que se nos demanda en el servicio en la iglesia. Yo he fallado. Cuando empecé en el seminario estaba lleno de teología y me volaba en alturas ahí arriba hasta que Dios me bajó. Porque el conocimiento, ¿qué hace? Envanece. No lo dice. Yo soy parte de eso que lo viví. ¿Pero sabe por qué se cumplió? Porque la palabra lo dice. El conocimiento envanece. ¿Y Dios qué hace cuando no lo hacemos como corresponde? Te humilla. Te humilla. Reconsiderás, pedís perdón y seguimos adelante porque Dios nos puso a servir. Ahora, la aplicación. Dios Trefés, este es el camino. Dios Trefés es un anciano pastor que el apóstol Juan le escribe a los hermanos en su tercera carta. Y presten atención. Juan le dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Y no contante con ello y con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, que están sirviendo por causa del Señor, aquellos hermanos que son maestros, que son ancianos, que no reciben plata del mundo, sino que son encaminados por la iglesia. A esas personas que lo reciben, lo eche de la iglesia. Ese Diótrefes. Ahora, el corazón de Diótrefes no es distinto al tuyo y al mío. Y vos podés ser, y yo puedo ser un Diótrefe como pastor, pero también puedo ser un Diótrefe en el servicio que Dios me concedió por gracia en la iglesia. Y los Diótrefes, amados hermanos, ese es el corazón nuestro. Porque todas las cosas, amados hermanos, un ejemplo y un sinónimo de humildad, ¿sé cuál es? El fruto del amor. Porque el amor, dice, no se jacta y el amor no se envanece. Jactarse es demostrar algo. Y también, al jactarme, cuando hay un amor verdadero, hago que esa persona que está frente mío se jacte de lo que yo sé y lo hago caer en pecado también. Cuando no se hace la obra de Dios con el amor que Dios derramó en nuestros corazones, se hace con el corazón envanecido y jactancioso. Con un corazón como tuvo el corazón Diótrefes. Yo no sé qué pasó con Diótrefes. Si Juan cuando llegó lo cazoteó con la palabra y se arrepintió y se enderezó, o no lo sé. No sé si era un convertido o si Dios después lo disciplinó, lo sacó de la tierra, no lo sé. Pero es un ejemplo latente, peligroso, es un ejemplo a no imitar. Porque el apóstol Juan dice, no imite lo malo, sino imita lo bueno. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos cuidarnos. Y preparando este sermón, leí una ilustración. Presten atención. Hablo a los pastores. Dice que había un pastor que fue reconocido en una nación como el pastor realmente más humilde de esa nación. Por lo cual los hermanos le dieron un collar que decían para el pastor más humilde. El domingo siguiente se la sacaron. ¿Saben por qué? Porque la llevó puesta. Amados hermanos, nosotros, para poder servir al Señor, siempre debemos estar humillados bajo la mano poderosa de Dios. Porque si no estamos humillados bajo la mano poderosa de Dios, en una vida totalmente abnegada de mi yo por el bien de los demás, si no me niego a mí mismo buscando la voluntad del Padre todas las mañanas por oración, si yo no soy una persona que continuamente estoy en la presencia del Señor, invocando su nombre, confesando mi pecado, manteniendo siempre humilde en oración ante Dios, mi servicio progresivamente no va a ser de humildad y de humillación, todo lo contrario. Cristo enseñó la famosa parábola del trigo y la cizaña. ¿La conocemos? La cizaña, cuando crece el trigo con la cizaña, parecen dos plantas gemelas, iguales. Empiezan las dos a espigar, tanto el trigo como la cizaña con sus espigas parecen iniguales. Pero hay un momento que el trigo verdadero, no la cizaña, empieza ¿a qué? A curvarse. ¿Por causa de qué? De la semilla que tiene la espiga, por el fruto. Más semilla tiene, más se dobla. Entonces el agricultor ¿qué conoce? ¿Y qué sabe? ¿Que esto qué es? Soberbia. Esto es cizaña. Amados, nosotros para poder manifestar el fruto del Espíritu de humildad, de paciencia, para hacer nada por vanagloria, ni por contienda, ni por egoísmo, debemos vivir, amados hermanos, tanto yo como cada uno de ustedes, porque Dios lo demanda, vida siempre humillada, ¿qué? Delante del Señor. Pero no soberbia revestido de humildad, no, sino realmente de corazón, lo peligroso que somos si no estamos viviendo, amados hermanos, humillados delante del Señor. Empieza a florecer, ¿qué?
el yo. Empieza a florecer ¿qué? La autojusticia. Empieza a florecer ¿qué? Los pleitos, las contiendas. Empieza a florecer, si no se hace como yo mando, no está bueno esto. Toda la diferencia está, amados hermanos, cuando nosotros, de todo corazón lo digo, de corazón, no soberbia vestida de humildad, sino reconocemos realmente lo peligroso que somos, si nos alejamos del Señor y vivimos la vida cristiana y servimos, no con humildad y no humillado bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, la enseñanza ¿cuál es? Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar, esta actitud que tuvo Cristo. Y fíjate, aquel que es Dios soberano se hizo hombre y la condición de hombre se hizo un siervo obediente y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios por eso lo exaltó. Entonces, amados hermanos, también nosotros queremos ser exaltados por Dios, debemos mantener siempre el pico a la tierra. El pico a tierra, ¿sabes lo que significa? Postrado en oración, postrado en alabanza, vivir para dar gloria a Dios. Y se hace únicamente, amados hermanos, con este principio bíblico, siendo manso y humilde de corazón. Y ojo, amados hermanos, que el Dios Trefés muchas veces se reviste con las pieles de la humildad. Y eso no está bueno tampoco. Todo sale a la luz. Entonces, amados hermanos, mantengamos y tengamos como iglesia este mismo sentir. ¿Cómo piensan ustedes si todos nosotros tenemos este sentir? ¿Cómo sería la iglesia vida para dar vida? Yo quiero escuchar cómo está ahora. Bueno, ¿cómo sería la iglesia vida para dar vida si cumplimos este mandamiento de humillarnos todos los días, considerando al hermano como superior a uno mismo? ¿Cómo vería el mundo a esta iglesia cuando nosotros realmente vivimos este principio bíblico? Porque no solamente la enseñanza es para la iglesia, que hoy compete, sí, pero también hacia afuera, hacia la persona que no tiene a Cristo. Creo que todos somos cristianos acá, que todos hemos nacido de vuelta. Dios sabe quiénes son realmente aquellos que nacieron de vuelta y quiénes son aquellos que aún no han nacido de vuelta. Pero déjame decirte una cosa, una verdad absoluta, que si no naciste de vuelta, el día de mañana vas a manifestar esta orden eterna, que Jesucristo es el Señor. Y todos nosotros que hemos nacido de vuelta, vamos a otra vez a decir diariamente y por toda la eternidad, Jesús, tú eres el Señor. Por lo tanto, termino con esto, como dice Romanos capítulo 12, versículo 3, por tanto, piense cada uno de sí mismo con cordura. Piense cada uno de sí mismo con cordura. Tranquilo, paso a paso. Amén. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús que te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, por tu gran amor, por tu gran misericordia y por darnos, Señor, este ejemplo eterno, soberano, supremo, sublime, de que tú siendo Dios, oh Señor, te hiciste hombre y en la condición de hombre te humillaste a ti mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hiciste sometido bajo la voluntad del Padre, en amor. Señor, te negaste a vos mismo una vida totalmente abnegada para el servicio de los redimidos. Porque tú no viniste, Señor, para ser servido, sino para servir. Y nunca lo hiciste con vanagloria, y nunca lo hiciste por jactancia, sino lo hiciste siempre humillado, Señor, manifestando humildad absoluta, Señor, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste este camino y este ejemplo, el cual
Señor, por muchas veces que hemos fallado, está, Señor, el perdón al alcance de la confesión. Y queremos ser imitadores vivos de vos, de esta forma de conducirnos al servicio para el bien de nuestros hermanos. Amado Señor, gracias porque una vez que tú, como hemos aprendido en Pedro, que nos afirmes, Señor, tú nos exaltarás. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que estás con nosotros y nos ayudas y estás con nosotros para poner por obra este mandamiento de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.